presiones de ninguna índole si fuera por su voluntad. Los logros se los hemos ido arrancando a fuerza de huelgas, sacrificios, organización de masas y dignidad por encima de todo. Por eso este día, un día de lucha en el que los trabajadores nos reunimos para reclamar por nuestros derechos, normalmente postergados y muchas veces absolutamente negados. No es el 1 de mayo un día de fiesta, es un día de análisis y reflexión en que la clase trabajadora se pone firme y dice que nos posicionamos en un plano de igualdad con los grandes poderes locales y del mundo para discutir sobre nuestros destinos. Siempre hemos estado en desventaja y muchos compañeros no entienden que nosotros como clase somos el engranaje de la sociedad, somos la fuerza del trabajo, los que nos morimos de un bajo de un árbol o cayendo de un andamio, los que nos intoxicamos con productos químicos o nos aplasta una máquina. Nosotros somos el fusible del progreso en un sistema cuya base es la injusticia social. Aún así, muchos compañeros no comprenden la necesidad de la unión y de estar sindicalizados. Sin embargo, ser parte de un sindicato nos permite una discusión permanente entre los trabajadores y el conocimiento de sus derechos. Juntos crecemos como clase y somos fuertes. Juntos nos respaldamos en situaciones adversas, como cuando en la discusión con algún empresario que no cumple con las normas laborales, los compañeros que los enfrentan saben que detrás de nosotros hay una masa de hombres y mujeres que nos hacen sentir que no estamos solos. Hace pocas semanas, en los molinos de Pampa echaron a 40 trabajadores y los hicimos volver a su trabajo en 2 días, porque la empresa entendió que no solo teníamos el respaldo de 300 obreros del Parque Eólico de Pampa, teníamos a decenas de miles de obreros del Zunca, sino que teníamos detrás a un movimiento obrero de cientos de miles de compañeros reunidos en nuestra gloriosa central, el PIT-CNT. Por eso, en primer lugar, queremos referirnos a los trabajadores de Tacuarembó que no están sindicalizados, a los que sus patrones los aíslan o los amenazan para no sindicalizarse, o porque tienen miedo, o por lo que sea. Invitamos a esos trabajadores a formar sus sindicatos para que lleguen a los que ya están organizados y aporten su palabra, su calidez y su familia a la causa de sus derechos y los de todos. A esos compañeros trabajadores no sindicalizados aún, les decimos que si no existiera la clase trabajadora unida, combativa, en lugares como Tacuarembó, sin duda seguiríamos siendo un estado feudal, donde los patrones aún creerían que son dueños de sus empleados. Y vemos los resultados cuando existe unión y esfuerzo colectivo. Ahí están, por ejemplo, las 8 horas para los trabajadores rurales. Ahí están los derechos conquistados por las queridas compañeras trabajadoras domésticas. Y podríamos seguir y seguir y seguir mucho más. Sin embargo, aún persiste en nuestro departamento el miedo a sindicalizarse. Hay empresas donde hablar de sindicato es pecado. Y no hablamos solamente de empresarios de derecha, hablamos de empresarios de pensamientos políticos diversos, pero que los une su afán por las ganancias, olvidándose de sus trabajadores. Un trabajador aislado, solo y con miedo y que encima se ha dejado convencer por su patrón que nosotros, los locos del PIT-CNT, somos trogloditas políticos, prehistóricos y atrasados, que soñamos con un mundo que ya se terminó y que le vamos a devorar el cerebro. Ese trabajador, que puede ser una gran persona, sufrirá mucho más que uno de nuestros trabajadores que lucha por su salario, por su salud laboral y por su familia. ¿Quién dijo que la lucha de clases terminó? Pregúntenle a los compañeros de los consejos de salario a ver si las cosas son fáciles para los trabajadores. Compañeros, la dignidad no está en la sumisión, la dignidad está en luchar por un mundo mejor, por un lugar mejor para vivir con los hijos, por un lugar decente para trabajar, amparándonos en nuestros derechos y no en el favor que nos quiera hacer algún patrón que un día se levantó de buen humor. Queremos remarcar la gran preocupación que tenemos en Tacuarembó por las dificultades que existen para conseguir trabajo y con el incipiente desempleo, un mal que supimos padecer durante años en otras épocas. En los últimos tiempos muchas empresas están enviando personal al seguro de paro, otras directamente han reducido el personal y desde que cerró Grupanel hay aún muchos compañeros sin trabajo.
Respecto a Urupanel, decimos que los trabajadores somos parte fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. En nuestro país estamos relacionados directamente con cada una de las políticas de Estado y sus resultados. Por eso no somos ajenos a la orientación de cada gobierno. No es lo mismo contar con espacios de debate, de proposición e inclusive de lucha, buscando soluciones a los problemas que se generan en la esencia de un sistema capitalista que necesariamente deberemos superar en cuestiones de fondo. No somos dueños de los medios de producción, pero sí del conocimiento, del saber hacer y de las necesidades y desvelos que adquirimos en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra fuerza de trabajo. Hoy sufrimos la insolvencia patronal, generalmente de empresas extranjeras que al mínimo revés en sus tasas de ganancias se retiran dejando solo al trabajador, su familia y todo el entramado social que lo rodea. El gran desafío es lograr una legislación que proteja al trabajador y a las pymes, las micro y pequeñas empresas de nuestro país que giran alrededor de estas grandes empresas. Hemos avanzado en experiencias de empresas autogestionadas por los propios obreros. En Tacuarembó, como consecuencia de sucesivas inversiones más vinculadas a la especulación que a la producción propiamente dicha, trabajadores de la ex Urupanel conformaron una cooperativa de producción y trabajo como alternativa a estas acciones inmorales e irresponsables del capital extranjero especulativo. Es parte de una actitud que ha tenido siempre el movimiento de trabajadores organizado como forma de defender el aparato productivo y las fortalezas de la sociedad en su conjunto. Cooptruma hoy es una herramienta que busca insertar nuevamente a 31 familias con el superior objetivo de una sociedad más justa e igualitaria y aportar a las transformaciones necesarias de la matriz productiva que genere desarrollo a pesar de la crisis mundial que hoy vive el sistema. Pero los trabajadores de Tacuarembó no reclamamos solo por el trabajo, salario y seguridad laboral. Al PIT-CNT le preocupa la situación de abandono al que nos exponen desde la Intendencia de Tacuarembó, ante la ausencia de políticas populares que fijen sus esfuerzos en el bienestar y felicidad de la gente. La obra de la Intendencia en los últimos años está orientada a fines ajenos a la vida del trabajador. Está bien que se construyan dobles avenidas en algunos barrios, esas que se han inaugurado con fiesta y antes de las elecciones. Pero lo malo es que no existe una mirada hacia adentro de los barrios, donde viven los trabajadores con sus hijos, quienes estudian y se trasladan. ¿Por qué los trabajadores de Tacuarembó debemos soportar calles destruidas, barrios enteros sin veredas, con el riesgo que ello conlleva? ¿Cuántos trabajadores han tenido accidentes por el mal estado de las calles? Si la Intendencia no paga la luz no pasa nada. Si un trabajador no la paga, sufre las consecuencias. Entonces, ¿por qué los trabajadores de Tacuarembó debemos pagar nuevamente la deuda que generó la Intendencia por el alumbrado público, cuando la mayoría de nuestros barrios está a oscuras? ¿Por qué nuestros hijos y jóvenes no tienen un proyecto cultural en el departamento donde puedan volcar sus talentos y adquirir un espíritu humanista? Hemos cambiado nuestra riqueza cultural, reconocida nacional e internacionalmente, por eventos turísticos que no aportan otra cosa que turismo. La cultura construye al hombre y a la mujer con valores y actitud crítica. Le da posibilidades a nuestros jóvenes de ser ciudadanos del mundo, no importa si son muchachos que viven en Tacuarembó. Acá también queríamos hacer algo que no estaba en principio en nuestros primeros apuntes, y es mencionar y no dejar pasar, recordar a alguien que también de nuestro querido Tacuarembó supo dar y estará en otras instancias escribiéndole en letras mayúsculas a nuestra clase trabajadora, a Tomás de Matos, que es nuestro. Hace pocos días se inauguró el polideportivo y los trabajadores nos preguntamos, ¿podremos enviar a hacer deportes a nuestros hijos pagando 400 pesos por cada uno? Algunos trabajadores quizás lo puedan hacer, pero ¿qué pasa con una madre que tiene 3 hijos y gana un sueldo mínimo? No basta conocer un polideportivo. En Tacuarembó tenemos que construir un proyecto hacia el deporte que capte a nuestros niños y jóvenes en actividades sanas. En definitiva, los trabajadores de Tacuarembó tenemos mucho más para aportar a un proyecto social
para nuestro departamento y nos ofrecemos a conversar sobre las necesidades reales que tiene nuestro pueblo en cuanto a cultura, deportes, esparcimiento, etc. La UNATRA, Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, que nació con la flexibilización de los derechos de los trabajadores en el año 2005, ayer mismo recordaba en Pueblo del Barro el Día del Trabajador Rural, con su feriado laboral pago, en una conquista inédita para un sector postergado por años desde el nacimiento mismo del Estado. Muchos de nosotros tenemos presente la sumisión pasiva de los trabajadores rurales y sus familias, con patrones, buenos o malos, pero que de una u otra forma consideraban que dentro de su campo todo les pertenecía: ganado, agua, tierra y su gente. Hoy valoramos en este nuevo contexto político los logros alcanzados, como dice su plataforma, que reconocen y valoran el trabajo en el campo, además de dignificar la vida del trabajador rural y su familia. Como Central de Trabajadores, valoramos los logros de la UNATRA, participando en los consejos de salario desde el año 2005, lo mismo que el decreto 321 que regula las condiciones de salud y trabajo en el campo. Y ni que hablar de la ley de 8 horas para el trabajador rural, conquista que de a poco se va expandiendo en el conocimiento de los trabajadores rurales. Pero sabemos que aún cuesta derrotar la cultura del sometimiento y la represalia a la que todavía se ven expuestos muchísimos de nuestros compañeros. A la UNATRA aún le quedan jornadas de lucha, esas que nunca se acaban para nosotros. Reclaman el reconocimiento del apero como hecho de justicia social, porque los más vulnerables no deben pagar las herramientas de trabajo del empresario. Reclaman tierra para el desarrollo de los orientales. Reivindican espacio en las fiestas tradicionales, Prado, Patria Gaucha, Roosevelt, etc. Por ser los trabajadores rurales la expresión más genuina de las fiestas criollas. Y reclaman la eliminación de las pautas salariales del Poder Ejecutivo para la segunda ronda del Consejo de Salarios. Los trabajadores rurales son un sector duro y sufrido. En estos días hemos hablado sobre las inundaciones y las pérdidas millonarias que hay en el campo, cosa que lamentamos muchísimo, porque de allí también nos nutrimos todos como sociedad. Pero poco se habla del peón de campo, cinchando los bichos de su patrón, salvando el capital de la empresa, arriesgando su vida en situaciones climáticas adversas. Y encima tienen el tupé de criticar las 8 horas y los aumentos salariales que ha conquistado la clase trabajadora. Sobre las compañeras trabajadoras domésticas, mujeres en su mayoría, que están dando un claro ejemplo de lucha y que en los últimos años han logrado que una sociedad discriminadora como la nuestra haya tenido que aceptar que su trabajo vale tanto como el de cualquiera, que tienen derechos como el resto de los trabajadores y que también sueñan, como cualquiera de nosotros soñamos, con que sus hijos y nietos estudien y vivan con dignidad. En su informe para este 1 de mayo, nuestras compañeras nos dicen que han logrado firmar el 4º convenio colectivo, luego de 4 meses de negociación, que no fue fácil, teniendo en cuenta las pautas salariales del Poder Ejecutivo, que no iba en sintonía con sus aspiraciones y que la patronal no cedía nada o casi nada. Lamentablemente algunas propuestas quedaron en el camino, como las categorías. Sin embargo, rescatan que se pudo firmar un convenio que el salario pasó de ser de 11.450 pesos por 44 horas semanales a 13.206 pesos. Y se imaginarán que todavía sigue siendo insuficiente. En su aporte para este día, las trabajadoras domésticas dicen: sabemos que estamos en una etapa de aprendizaje y este proceso, como todos, tiene avances y retrocesos que muchas veces pagamos caro. Este aumento es retroactivo a enero del 2016, así como trabajadora necesitamos recuperar esa diferencia y para ello instrumentamos que se pague en 2 o 3 veces a modo de facilitar el pago para que ambas partes tengan posibilidades de cumplir con lo establecido. Por eso desde el PIT-CNT decimos: si nuestras compañeras trabajadoras domésticas están un poco de capa caída, decimos que vivan esas mujeres que han conquistado tantos derechos en tan pocos años. Salud, compañeras trabajadoras domésticas. Para los trabajadores del Zunca, acá nos toca la camiseta.
La solidaridad es un deber. Las luchas y las conquistas de derechos han calado hondo en miles de compañeros, sindicalizados o no, y nuestros compañeros saben que hemos tenido logros que otros sindicatos aún no han podido alcanzar, aunque ya los tendrán. Sin embargo, reiteramos, para nosotros los trabajadores del Zunca, la solidaridad nos sale del alma, porque es una forma de agradecer la lucha de todos los días, el vigor que ha cobrado nuestro sindicato y la protección que le da a cada uno de sus trabajadores. No tenemos problemas de dedicar horas de nuestro trabajo a la colaboración para instituciones públicas o grupos sociales, o compañeros que justifiquen nuestra ayuda. Eso también ha sido un logro en las negociaciones con las patronales. En estos días de tanto dolor para la ciudad de Dolores, cuando determinados sectores felicitan al ejército porque ha enviado soldados a colaborar con la limpieza de escombros y reconstrucción de los destrozos provocados por el tornado, nosotros queremos dejar constancia que también felicitamos al ejército por tan noble ejercicio de ayuda. Pero también queremos decir que allá están las brigadas de Agustín Pedrosa colaborando a puro corazón, sin cobrar un peso, porque es para nosotros la solidaridad la base inquebrantable de unidad y lucha. La sociedad está cambiando. En lo laboral ahora vemos la irrupción de mujeres en puestos de trabajo que antes estaban destinados solo a los hombres. En el Zunca nos hemos sentido regocijados porque las mujeres obreras son una realidad junto a los compañeros de la construcción. Sin embargo, el camino es difícil, que a veces chocamos con la incomprensión de patrones discriminadores, como fue el caso de una compañera despedida hace poco más de un mes en el Parque Eólico de Pampa, quien era perseguido por un empresario con argumentos como: si no te gusta, anda a lavar los platos. Existen todavía. Sin embargo, con la fuerza del Zunca logramos regresar al trabajo a la compañera, pero que trabaja en nuestro departamento. Y no se la llevaron barata. Debieron reconocer que la compañera estaba subcalificada, así que no solo le devolvimos el trabajo, sino que debieron aumentar 4 categorías. No es casualidad que estemos realizando este acto en este lugar. Frente a nosotros estuvieron y van a seguir estando acampados los compañeros que estaban trabajando en la obra del restaurant pub de la Laguna de las Lavanderas, obra adjudicada por la Intendencia Departamental de Tacuarembó a la empresa Perdomo de Salto, tan promocionada en la anterior campaña municipal en revistas de lindos colores y papeles bastante caros. La regularidad de esta empresa ha sido pública, tanto en el cumplimiento de la obra como respeto al cumplimiento legal con los trabajadores, con lo que ha generado adeudos e incluso apropiación indebida al no hacer efectivo el pago de retenciones legales ante algunas empresas. Se llevó el caso a la DINATRA, sin embargo esta empresa no ha concurrido a las audiencias para la búsqueda de una solución. Hoy nuestro sindicato está reclamando una inmediata respuesta de la Intendencia Departamental. Los trabajadores organizados tenemos como objetivo el mantenimiento de la fuente laboral, porque además el emprendimiento es de interés público en nuestra ciudad. Como Zunca ratificamos nuestra postura de legislar e instalamos en el debate público la necesidad de la aprobación inmediata de una ley de insolvencia patronal que evite en lo sucesivo este tipo de avasallamiento por parte de estas empresas fantasmas que, haciendo uso de los dineros públicos, pretenden lucrar con la explotación de los trabajadores. No se lo vamos a permitir. Preocupa también a nuestra organización sindical lo que tiene que ver con la extranjerización de la mano de obra. En uno de los principales emprendimientos de nuestro departamento, la obra de los molinos eólicos que impulsamos y defendemos, tenemos claros que no deben hipotecarse los derechos de la clase trabajadora. Estamos luchando por leyes que protejan el derecho a la vida, el respeto y cuidado de nuestros compañeros, cualquiera sea su país de origen, teniendo claro el sentido de internacionalismo de la clase trabajadora. En cuanto a la salud, para la Asociación de Funcionarios de COMTA, AFUCO, y el resto de los trabajadores de la salud, el principal reto a asumir en el 2016 es la necesidad de profundizar en nuestro país el actual proceso de cambios, tendencialmente favorable a las grandes mayorías populares. En este sector hay que profundizar la reforma del sistema, porque si bien es cierto que la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud ha significado la posibilidad de que vastos sectores del pueblo tengan cobertura de salud, también es cierto que hoy en día
A 10 años de instalado el nuevo sistema, los costos de tickets y órdenes son una barrera para que todos puedan acceder a una asistencia oportuna y de calidad. La brecha entre salud pública y privada sigue siendo importante y los tiempos de espera para acceder a los especialistas son totalmente excesivos. La pelea porque todos podamos ejercer verdaderamente nuestro derecho a la salud es de todos los trabajadores y el pueblo en general, por lo que desde esta tribuna hacemos un llamado a la participación activa y organizada de usuarios y trabajadores en todos los ámbitos de participación social previstos en el Sistema Integrado Nacional de Salud. No debemos olvidar que este sistema de salud se financia fundamentalmente con el aporte de todos los trabajadores a través del FONASA. Es por eso que decimos que si hay trabajo, si hay salario decente, si a los trabajadores les va bien, al sistema de salud también le irá bien. Por lo tanto, la lucha es por un país productivo con verdadera justicia social. Las contradicciones de la fuerza política en el gobierno y su prescindencia del accionar cotidiano generan fricción con el movimiento popular y confusión entre diversos sectores de nuestro pueblo. Como por ejemplo podemos citar lo que fue la lucha en los consejos de salarios y las posiciones del gobierno para frenar el crecimiento de los mismos, para contener la demanda del mercado interno y moderar el comportamiento de la inflación. Es un gran error del gobierno sostener los actuales lineamientos para la nueva ronda de los consejos de salario. Los trabajadores de la salud privada, movilizados en todo el Uruguay, han sido actores fundamentales para la conquista del convenio colectivo. Hoy las patronales de la salud intentan mediar fuerzas con la Federación Uruguaya de la Salud a partir de pretender desconocer el convenio colectivo vigente en el cumplimiento del pago de las partidas salariales vinculadas a la capacitación de los trabajadores de la salud privada. Entendemos que esta posición patronal representa una clara violación del convenio firmado y un robo descarado de la plata que corresponde a los trabajadores de la salud, y así lo estamos denunciando en todo el país. En nuestra ciudad, los patrones de la salud privada siguen tomando a la salud como un sector más de acumulación de capital y lejos de gestionar los recursos para mejorar la calidad de asistencia de sus usuarios, engrosan más su bolsillo sin importarles que se deba esperar más de 3 meses para acceder a un especialista, que haya que tener un vagón de guita para ir a la mutualista y obtener los medicamentos y estudios que se necesitan. A su vez, los trabajadores de Comta sufren recarga del volumen de trabajo, pérdida de beneficios en salud, no se los categoriza como corresponde y lo que es peor aún, están siendo objeto de la apropiación de su salario por los malos manejos administrativos dentro de la institución. Por ese motivo reclamamos que las patronales de la salud cumplan con el convenio vigente, en defensa del salario y la negociación colectiva, y por una mejor salud para la gente. Que Comta respete el laudo en las categorizaciones del personal, pague los salarios vacacionales como manda la ley, que respete el convenio de salud para funcionarios y familiares, que las inversiones y los gastos sean para mejorar la atención de salud y no para continuar enriqueciéndose. En salud pública, ACE viola sistemáticamente los acuerdos firmados con los trabajadores. Esto, sumado a la pésima gestión, no nos permite ver los avances de inversiones que se realizan. Convocamos a la unión de los trabajadores y usuarios para impulsar juntos políticas serias que apunten a mejorar la gestión y los servicios de salud, para no seguir solventando al mutualismo y que no se siga gastando millones en compras de servicios. En nuestro departamento existen